vamos a estudiar algo que ha llamado mi atención, pero de una manera muy poderosa y muy especial. Y hemos sido inclinados a leer varias veces en la madrugada esta porción. El Señor nos ha llevado a leer el libro, 4 capítulos del libro de Malaquías. Es un libro antes de Mateo. Abra su Biblia en Mateo, un libro antes de Mateo. Va usted a abrir el libro de Malaquías. Lo hemos predicado en diferentes ángulos, siempre, en diferentes, incluyendo el financiero. Pero hay un mensaje bien poderoso allí escondido en todo el libro de Malaquías. Y yo voy a marcar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vaya a Malaquías capítulo número 3, versículo número 7. Yo quiero que por favor sea muy ajuicioso a la palabra de Dios, a lo que va a escuchar. Tenga mucho cuidado, porque desata una serie de situaciones cuando se escucha como usted no tiene una idea. Versículo número 7, 3:7. Como siempre lo hacemos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. El tema de esta noche se llama Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, ¿quién está hablando? Oiga, punto, a un punto. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Oiga, versículo 8, rayos X y MRI. Ahí viene. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No está hablando de unos cuantos, está hablando de una era, una época que estaba cruzando y experimentando Israel. Ojalá entienda el espíritu de la palabra en esta noche. Observe, más que las finanzas, más que todo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vea la raíz, vea el origen y escuche muy bien despacito, porque voy a pelear con el tiempo para tratar de elaborar esto. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahí viene el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento, oiga, en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, eso está profundo. Oiga. Y luego, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Sobre abundante. Si es tan amable, tome su lugar. El libro de Malaquías es un libro muy interesante, porque trata de las promesas de Dios. El libro de Malaquías habla de sus bendiciones y de sus demandas. Jehová
con Israel a través de su profeta llamado Malaquías. Viene amonestándolos a todo Israel. Oiga el mensaje, llamándoles a volver a sus caminos y a adorarle a Él como Él se lo merece. Además de todo lo que acabo de mencionar, este libro habla de las finanzas, que son las ofrendas, las primicias, repito, ofrendas, primicias y diezmos del pueblo de Dios. ¿Por qué razón habla de esto Dios? Porque Dios Padre desea que su pueblo sea bendecido, sea prosperado en todas las cosas de su vida. Y yo le voy a mostrar un versículo donde Dios habla exactamente lo mismo. Primero va al origen, va a la raíz del problema y luego habla de la manifestación. Dios anhela y desea la prosperidad de su pueblo. Vamos a leer Tercera de Juan, capítulo número 3. Es un libro antes de Apocalipsis. Observe lo que le voy a compartir en esta noche. Abra sus oídos. Tercera de Juan, unos 2 libros. Está Primera, Segunda y luego Tercera de Juan, capítulo 1, porque nomás hay un capítulo. Versículo 2. Cuando lo tenga, dígame amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 2. Póngale su nombre ahí, en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas bendecido, prosperado en todas las cosas. Oye, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Salud emocional, salud espiritual, salud psicológica, salud física, salud en todas las áreas. Dios lo anhela y lo desea. Y entonces va a venir la prosperidad espiritual, familiar, emocional, financiera y todas las demás bendiciones que Dios quiere para usted y que Dios quiere para mí. Es que Él es nuestro Padre. Los que somos padres de familia anhelamos y deseamos lo mejor para nuestros hijos. Ustedes padres me han de entender. Deseamos que sean bendecidos, que disfruten la vida. Deseamos que ellos tengan paz, tengan gozo, sean felices. Hermano, porque son nuestros hijos, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, hueso de nuestros huesos. Son una porción de nosotros, nuestros hijos. Si somos buenos padres, anhelamos y deseamos lo mejor para ellos. Conforme a el versículo que yo acabo de leer, yo a usted le demuestro que esta es la meta de Dios. ¿Cuál? Prosperarnos en todas las cosas. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. Por eso es que Dios nos manda para que podamos ser bendecidos en todas las áreas. Nos manda Dios a caminar bajo principios establecidos por Él, hermano amado, en su palabra. Hay principios bíblicos, hermano amado. Entonces Dios en su palabra nos da mandamientos. Dios en su palabra nos da un mandamiento, y el que estamos leyendo es el mismo que leímos en Malaquías capítulo 3.
Pero óigame por favor, el mandamiento del Padre para su pueblo es que Dios desea que su pueblo se apegue a la palabra. Hermano amado, por favor, para que el pueblo pueda ser bendecido, se tiene que apegar a la palabra de Dios, porque el amor de Dios va a ser derramado sobre nosotros cuando nos metamos profundamente a la palabra de Dios. Y el amor de Dios también implica disciplina como hijos de Dios que somos, cuando hay transgresión de sus principios. Por eso es que este libro, hermano amado, de Malaquías, igual que Tercera de Juan, hablan del origen, hablan de la raíz. El que está bendecido espiritualmente, hermano, en un proceso gradual y maravilloso, va a ser bendecido en todas las áreas de su vida. Cuando hay bendición espiritual se va a manifestar. Pero lo que yo le quiero marcar y que llama poderosamente mi atención es que este libro, la porción que acabamos de leer en Malaquías, hermano amado, es un libro de amonestación. Observe, por favor. Es un libro de disciplina. Es un libro de corrección. Y cuando nosotros leemos Malaquías, la parte que yo le leí, dice el Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, hermano amado, Dios está hablando de algo profundo. Y es que Israel, la nación, todo el pueblo de Israel, hermano amado, empezó a caer en una religiosidad y no se dio cuenta. Y en medio de su religiosidad se olvidó de Dios y se olvidó de su ley. Por eso es que Dios levanta al profeta Malaquías y lo envía al pueblo de Israel. Pero envía al profeta Malaquías con un mensaje, hermano amado, quemante, un mensaje poderoso que iba a confrontar a su pueblo. ¿Cuál era el mensaje? Que Israel violó la palabra de Dios y soberbiamente Israel menospreció el santuario y las ofrendas y los diezmos de su Dios. Entonces, hermano amado, cuando sucede eso, usted ha de recordar que Israel es su pueblo que conoce la palabra. Y eso que había hecho Israel eran principios establecidos, hermano amado, por Dios, y enseñanzas dadas a Israel desde, hermano amado, la época antiguo testamentaria, donde se escribe la ley de Moisés dada por el dedo de Dios. A Israel, Dios por Moisés les dio principios y les dio enseñanzas. Israel conocía la enseñanza y conocía la palabra de Dios, y sabía Israel que era su deber, que era su obligación, porque Dios se le había revelado, lo había amado, lo había liberado, lo había bendecido, y ahora era Israel su pueblo y él era su Dios. Pero llegó un momento terrible y oscuro y horroroso en la vida de Israel, que ni sintió cómo ni cuándo, hermano amado, ni a qué hora se empezó a alejar de Dios poco a poquito y ni sintió. Y cayó en una religiosidad, y en esa religiosidad se olvida de Dios y de su ley, de su palabra. Era muy religioso, pero no era espiritual, hermano. Y entonces cuando se aleja, levanta Dios a este profeta, repito, para darles un mensaje quemante que penetraba, hermano amado, hasta los huesos. Y cuando les habla de los principios y de las enseñanzas dadas a través de Moisés
al pueblo de Israel. Entonces viene Malaquías y trae un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de Malaquías no era Malaquías, era Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí viene el mensaje de Dios. Se expresa Dios a través de Malaquías con carácter de padre a un pueblo endurecido de corazón, que no había tomado ya los principios prácticos de dar, de ofrecer culto, de tener devoción, de tener comunión, de tener relación con Dios, realidades. Se había apartado de Dios Israel. Entonces, hermano amado, se olvida de eso y entonces Dios les dice: yo no los puedo bendecir porque hay pecado. Yo no los puedo bendecir a toda la nación de Israel. Yo quiero bendecirlos, pero el pecado de ustedes me estorba. Entonces viene el profeta tomado por el Espíritu de Dios y abre sus labios y empieza Dios a tratar profundamente con su pueblo, y Dios desea comunicarse con sus hijos. Repito, endurecidos de corazón, hijos que la Escritura le llama rebeldes y confundidos, porque están en religiosidad, están atados, ligados y no saben por qué, y están confundidos. Pero en el mensaje hay ternura, en el mensaje profético de Dios hay amor, hay un anuncio de disciplina. Si no hay un cambio radical en el pueblo de Israel, desde el capítulo número 1 de Malaquías está grabada la preocupación del Padre que está sentado en su trono, del Padre celestial, hermano amado, por su pueblo. Dios en el cielo está triste y enojado por las decisiones que había tomado Israel, pero les habla por el amor que el Padre le tenía a toda la nación de Israel, y se dirige por ellos, hermano, a través del profeta, y les habla con una palabra de profecía, una palabra profética y profunda. Malaquías capítulo número 1, versículo número 2. Observe lo que Dios nos va a hablar esta noche. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Malaquías 1:2. Cuando lo tenga me dice amén. 1:2. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Quién dice? Ok, oiga esto. Y dijisteis, oiga cómo estaba la situación, ¿en qué nos amaste? Se lo voy a traducir. Mucha gente dice: ¿será que Dios me ama? ¿Por qué me está pasando esto? Señor, si yo soy tu hijo, ¿será que Dios está conmigo? Oiga, ¿en qué nos amaste? Responde el Padre: no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová. Oiga eso. Y amé a Jacob. Oiga, todavía ni nacían y a uno ya lo había amado desde antes que vinieran, desde que estaban en el vientre. Todavía no
hacían, todavía no actuaban. A uno ya lo había amado y al otro lo había aborrecido. Era escogido, era predestinado, era marcado, era especial. Y Dios lo había enviado del cielo a la tierra. Pero está hablando de su pueblo. ¿Quién era Jacob? Hermano, ¿y cómo viene Dios? Y a uno amó y a el otro aborreció. Vea que les está hablando del amor eterno. Esto que le estoy leyendo es una declaración de amor de parte del Padre, que será la base para la disciplina. Dios había elegido a Israel soberanamente, porque Él es Dios y Él es Rey. Y por causa de ese amor eterno es que Israel no fue consumido. Porque dice el profeta que por la misericordia de Jehová, yo y usted no hemos sido consumidos. Porque sus misericordias nuevas son cada mañana. Nuestra maldad y nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra desobediencia e insujeción merecía que yo y usted fuésemos consumidos. Pero no es así. Acuérdese del canto, porque su misericordia es mejor que la vida. Es más profunda que el mar, más alta que los cielos. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. El amor de Dios, hermano, es imposible de entenderlo y de comprenderlo con la mente. El amor de Dios es eterno. Por eso Israel no había sido consumido. Pero la gran queja de Dios no era por el dinero. No era, hermano amado, por los diezmos y por las ofrendas. Porque eso era lo último. Eso era una manifestación de lo que había adentro. El mensaje primero de Dios para Israel es: volveos a mí. Estamos lejos. Y yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Cuando alguien está lejos de Dios, tiene problemas con los diezmos y con las ofrendas. Se lo acabo de leer y se lo voy a leer porque Dios se queja. Y Dios se está quejando, hermano amado, con Israel. Repito, no era por el dinero, ni por el valor de las cosas que Israel ofrendaba a Dios, sino que era por la violación de la ley, de los principios de adoración establecidos por Dios. Entonces viene Dios y quiere despertar a Israel, porque Israel es como que si estuviese dormido, endurecido. En un momento terrible en su vida viene Dios y quiere mostrarle a Israel sus errores. Y quiere explicarle a Israel por qué razón Dios no puede bendecirlos a ellos. Y era porque ellos habían ofendido a Dios. Habían ofendido la dignidad y la majestad, hermano, de Dios con su miserable devoción. Hermano amado, por favor, que se reflejaba en las ofrendas, hermano amado, despreciables que le ofrecían a Dios. El problema que había entre Dios e Israel no era un asunto de dinero, por favor, sino de adoración, de intenciones del corazón, de actitudes religiosas, de darle a Dios la espalda, de no amarlo a Él como Él se lo merecía. Dios se había ofendido porque Israel
usó su casa como un basurero. Israel, si usted lee la historia y los 4 pasajes y muchas otras porciones que van, hermano amado, en referencia con estas, se va a dar cuenta que clases de animales traían para ofrendar. Se habían olvidado las primicias. Hermano, ¿qué es lo que ellos hacían? Entonces Israel viene, hermano amado, usan la casa de Dios como un basurero y trajeron todos sus desechos como una ofrenda para Dios. Cuando usted va a ver en Isaías, en otras porciones, cómo Dios se queja y les dice qué clase de animales, tuertos, cojos, mancos, flacos, lo peor de lo ganado traían, hermano amado. Cuando usted se da cuenta, las ofrendas que le dieron al Señor era lo último y lo peor que Israel estaba recibiendo y obteniendo. Por eso Dios viene y usa al profeta para recordarle a Israel que Él es el Dios soberano que había creado el cielo, la luna, las estrellas, el mar, los montes, los animales, y que Él era el rey del universo y que su nombre era invocado en toda la tierra, y que Él era el dueño del oro y de la plata, y que Él es el que había escogido a Israel y lo había bendecido, hermano amado, y que lo había el Señor escogido para que Israel lo exaltara. El nombre del Señor en todas partes del mundo es exaltado, porque no hay otro rey invisible y poderoso como nuestro Dios. Y Dios esperaba, hermano, que su pueblo lo honrara y le diera las primicias, los diezmos, las ofrendas, pero antes de darle el dinero le diera su corazón, le diera su voluntad, le diera su cuerpo, le diera su vida, le diera su amor. Démosle a Él, por favor. Yo quiero que alguien me ayude a levantar el nombre de Jesús en alto. Démosle a Dios lo mejor de nosotros. No le demos las obras, démosle todo. Démosle la fuerza, la mente, la familia, las finanzas. Démosle a Él mientras tengamos aliento de vida. Gracias, porque Él es un Dios que nos ama. Él es un Dios paciente. Él te da la fuente de ingresos. Él te ha dado ese carro. Él te ha dado el hogar, los alimentos. Oh, démosle a Él gloria. Es un día viernes donde el nombre del Señor tiene que ser alabado en su casa. Démosle gloria a Dios, alabanza y adoración. ¿Quién vive? Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Gloria, se oye gloria a Dios, se oyen los hogares, se oyen los panderos, se oyen las palmas, que se oiga en la casa del Señor. Hay gozo, hay júbilo. Mi alma alaba a Dios porque Él es bueno, Él vive para siempre. Démosle gracias, 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 gracias. Dios esperaba de su pueblo su amor, su respeto y su honra como rey que Él es, que era y que será eternamente y para siempre. Y darle menos que eso es un insulto para el Dios de los cielos, porque Dios quiere de mí y quiere de ustedes lo primero, que se llama primicias, y lo mejor de lo que nosotros poseemos para Él. Malaquías dice que eso hace un corazón agradecido, hermano. Pero oiga, hermano amado, Malaquías hace una declaración entre líneas impresionante. Asústese con lo que va a oír. Somos nosotros, no es Dios. Free will, libre albedrío. Somos nosotros los que escogemos. Repito, porque como padre, Dios ya le mostré lo que quiere para nosotros. Pero oiga esto, asústese, asústese, por favor, de esto que le voy a decir. La declaración entre líneas impresionante de Malaquías es esta: el hombre se hace bendito o se hace maldito según dé a Dios. Lo mejor de Él
para vosotros. Y no se trata de torcer el brazo para que suelte el dinero. El dinero es lo último. Vea, el tema se llama volveos a mí. El dinero es una manifestación nada más de lo que hay en nuestro interior. Óigame por favor, volverse a Dios. Es la exhortación de Malaquías. Pregunta: ¿cómo nos podemos volver a Dios? Porque el pueblo habló y preguntó: ¿cómo nos hemos de volver a ti? ¿Qué significa? Pues si somos nosotros tu pueblo. Entonces Dios les habla y les dice: con un arrepentimiento genuino. Oiga, y una oración de aquí, mire, no de los labios, una oración de lo más profundo de nuestro ser, una oración ferviente, real y verdadera, para que ustedes, el pueblo de Israel, sean restaurados y bendecidos. ¿Quieres ser restaurado, Israel? ¿Quieres ser bendecido, Israel? Vuélvase. ¿Pero cómo? ¿En qué nos hemos de volver? Tú dices que estamos lejos de ti, que te quitamos nuestro tiempo. ¿Qué te pasa, Dios? ¿En qué te hemos robado? Les voy a dar una enseñanza ya que hablaron. La enseñanza, hablando de robo, dice el Señor. Yo le estoy leyendo la Biblia. No se vaya a enojar conmigo, hermano. Enójense con Dios y discuta y pelee con Dios. Dios le dice al pueblo: ¿en qué me han robado? Y viene la enseñanza: en los diezmos y las ofrendas ofrecidas a Él. Aleluya, Señor. Hermano, pero hay gente que viene y diezma y ofrenda a Dios. Pero Dios, antes de ver la ofrenda, mira nuestros corazones. ¿Por qué cree que la Biblia dice: Dios bendice al dador? Aleluya, gloria a Dios. Alegre. Amén. ¿Y usted cree que al dador triste Dios lo bendiga? Ayude. Al dador que da por responsabilidad, al dador enojado, ¿usted cree que Dios lo bendiga? Hello. No. Hermana Mercedes, usted me va a ayudar, por favor. No creo. Ahora, ¿por qué? Porque está condenando actitudes, está condenando lo que hay adentro. ¿Quién puede valer más que tu Dios? Porque repito, Pablo le explicó a Timoteo la raíz de todos los males. ¿De cuáles? De todos. De todos. Es, ¿qué cosa? Entonces el dinero no es malo. Pero cuando uno ama el dinero, se llama idolatría, es un pecado del espíritu. Si usted tiene conflictos con el dinero, si usted tiene conflictos, es porque hay conflictos en su alma. Si usted no es libre para dar su ser, su vida, sus finanzas, todo, usted tiene que analizar su vida cristiana. Usted tiene que ir a la presencia. Es Dios el que produce el querer como el hacer. Pero si usted es maduro, aquí no hay recién convertidos, tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Y hablando de orden, vamos a tener reunión de obreros para reestructurar el orden, hermano, y entender y comprender que nuestro Dios quiere reestructurar nuestras vidas. Oiga, lo que me llama a mí poderosamente la atención, hermano amado, es que Malaquías hace la declaración impresionante entre líneas. Dice Malaquías: el hombre se hace bendito o se hace maldito según dé a Dios lo mejor o lo peor. Por eso la exhortación para Israel es volverse a Dios. Ya le expliqué yo cómo. Entonces, Dios quiere enseñarle a su pueblo sobre los diezmos y las ofrendas. Pero óigame por favor, sin un corazón dispuesto, los diezmos y las ofrendas no son aceptados por Dios. El martes hablé de una viuda
que todo lo que tenía eran 2 blancas. Y las dio. Y Jesús la elogió. Y hablé de fariseos que daban grandes cantidades y Dios no volteó ni a verlos. Entonces, ¿Dios qué es lo que mira, hermana María de Santiago? ¿Con qué corazón venimos nosotros a dar a Dios? Yo quiero que usted me ayude a entender esto, hermano amado, porque en el capítulo número 2 de Malaquías viene Dios y trata duramente ahora con los líderes. Primero con el pueblo hay un agarrón, hay un conflicto, hay un problema. Ahora viene Dios con los sacerdotes. Ahora viene Dios con los líderes de la nación. Porque si toda la nación se había rebelado contra Dios, toda, incluyendo los sacerdotes, Dios dice en su palabra que el pueblo pereció por falta de... Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El pueblo o los sacerdotes? Los sacerdotes y después el pueblo. ¿Por qué? Porque el conocimiento viene de los labios del sacerdote. El sacerdote tenía que enseñar. El sacerdote tenía que adiestrar, discipular, educar, hacer énfasis de lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y el sacerdocio se descuidó y viene Dios ahora en el capítulo 2 a tratar duramente con los líderes, porque su mensaje al sacerdocio es que no enseñaban al pueblo sobre esto. La vida espiritual y la vida de las primicias, de los diezmos y de las ofrendas iban de la mano. Hay gente que dice, nomás de y Dios lo va a bendecir. Tampoco. Dios lo va a bendecir cuando usted da y cuando se consagra y vive en santidad. Porque no nomás dar y ya está. No. Van de la mano. La consagración, la obediencia, la santidad, y luego le da a Dios. Y va a ver ahorita lo que va a suceder. Y voy a pelear con el tiempo y mejor avanzo rápidamente. El capítulo 2 habla al sacerdocio que no enseñaba al pueblo sobre esto. Entonces viene Dios y se enoja con el sacerdocio y con el pueblo, y no acepta la ofrenda. Oigan, sí, los sacerdotes también eran culpables. Entonces viene Dios a manifestar su amor para con su pueblo y para con los sacerdotes. No nomás les dice Dios, ustedes están mal y tenemos un problema. No. Les dicen que están mal, les dice cuál es el problema y les da la solución. Porque hay que desatar el nudo. O se habla de finanzas, el ambiente se pone tenso, estático. Hermano amado, por favor, la atmósfera en guardia, hermano amado, rápido, porque se habla sobre finanzas. Pero oiga, en el capítulo 3 viene Dios para anunciar todas las cosas que está dispuesto Dios a desatar si Israel se humilla, oiga, y le adora a Dios como es debido. Entonces viene Dios y dice, si mi pueblo se humilla, entonces yo voy a purificar el corazón de Israel. Así como se purifica el oro y así como se purifica la plata, voy a purificar el corazón de Israel. ¿Por qué no purifica las ofrendas? ¿Por qué no purifica las primicias? ¿Por qué no purifica los diezmos? Es que el problema de Israel no era el dinero. Por quinta y octava y novena vez y 10ª vez lo voy a volver a decir. El problema de Israel radicaba en su corazón. Entonces Dios viene y le dice a Israel, mira Israel, si tú te humillas y me adoras como es debido y te entregas, voy a purificar tu corazón. Porque todo el problema que hay en toda la nación de Israel, parejo, ministros y pueblo, radica en el corazón. Y Dios le promete cambiar el estilo de vida, ya no religioso. No. Se va a tener que rasgar Israel, se van a tener que rasgar los sacerdotes y todos juntos nos vamos a humillar. Y vamos a buscar el rostro y le vamos a decir al Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros?
Y ya se lo expliqué, que es lo que Dios quiere. Es más, Dios está dispuesto a desatar lo que le voy a decir si nosotros todos nos humillamos, cambiamos nuestro estilo de vida devocional, como lo tenía que hacer Israel. Lo primero que hace Dios es de que le dice a Israel: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué quiere decir volveos a mí? Les enseña cómo hacer. Les está diciendo, cuando su actitud, cuando su corazón me ame, me honre como su Padre, como su Dios, con todo su ser, entonces ustedes solos me van a dar lo primero y lo mejor de ustedes. Y luego le lanza el reto. Vamos a ver cuál es el reto que le lanza Dios a Israel. Le dice: Israel, oiga el reto. Oiga, Malaquías, ¿tienen el libro de Malaquías? Amén. Capítulo 3, vea el reto. Versículo número 10. Nomás voy a usar la palabra probadme. Oiga, ahí va el reto. Y probadme ahora. Oiga, el reto. Probadme ahora en esto. Dice, no Malaquías, no el pastor, no el profeta. No. Jehová de los ejércitos. Oigan, esto se llama 3 cosas. Si quieren, apúntenlas, y si no, le regalo el estudio. Ojalá y sepamos lo que significan estas 3 palabras: fidelidad, lealtad y amor a Dios. Cuando hay amor a Dios, cuando hay lealtad, cuando hay fidelidad, se va a dar lo primero y se va a dar lo mejor. Entonces el Señor va a responder con 2 cosas: amor y bendición. ¿Por qué? Porque hay un adorador. Cuando se adora a Dios, así como estudiamos el martes, oro, incienso y mirra. Los reyes que entregaron y trajeron a la presencia, a los pies de Cristo, esos 3 elementos que estudiamos, es porque estaban adorando a Jesús el Cristo. Cuando alguien, hermano amado, lo ama, es fiel, es leal, entonces le va a dar a Dios lo primero y lo mejor. Pero el Señor va a responder. Oiga, el verso 10, ¿cómo va a responder Dios? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré. ¿Qué cosa? Yo no sabía que los cielos tenían ventanas. ¿Y para qué sirven las ventanas? Para abrirse y para cerrarse. ¿Verdad que sí? Qué sencillo. Quiere decir que hay unos que tienen ventanas cerradas y otros tienen ventanas abiertas. Quiere decir que hay cielos de bronce cerrados, blanqueados, y hay cielos donde están abiertos y hay lluvia. Hermano, por favor, oiga, si no os enviaré, dice, las ventanas de los cielos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. Oiga, versículo 11. Ahí va la raíz del problema. Oiga, ¿quién es el culpable? ¿Quién es? Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador?
¿Por qué lo tiene que reprender Dios? Porque el pueblo lo estaba reprendiendo y no le hacía caso. No tenía poder, porque había cedido derechos, porque había abierto puertas. Entonces quiere decir que Satanás estaba sobre Israel, sobre toda la nación, porque el pecado todavía hasta el día de hoy sigue siendo la paga, muerte. Quiere decir que el pecado acarrea maldición. Entonces, sobre la vida de los hijos de Dios puede haber bendiciones o puede haber maldiciones. ¿Quién escoge eso? Nosotros. Nosotros escogemos. Y yo se lo estoy leyendo. Oiga por favor esto, porque a mí me ha llamado poderosamente la atención. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán benditos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, capítulo 3, Dios promete 7 poderosas bendiciones al que lo adore con su vida y le dé lo primero y lo mejor de él a Dios. Vamos a ver las 7 bendiciones. Bendición número 1: os abriré las ventanas de los cielos. Quiere decir que va a haber lluvias de bendición. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a derramar lluvia espiritual. Oiga esto: provisión sobre nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, Dios va a derramar de su presencia. No hay nada más grande que tener unción. No hay nada más grande que tener presencia de Dios. Hermano, número 2: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una cosa es un vaso a la mitad, otra cosa es el vaso 3/4 partes, y otra cosa es un vaso lleno. Pero cuando el vaso rebalsa, es porque el vaso está en sobreabundancia. ¿Qué quiere decir Dios? Que derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Que Dios nos va a dar bendición familiar. Vaya si no la necesitamos todos. Bendición material. Vaya si no necesitamos finanzas. Nos va a dar bendición de toda índole. Y nosotros necesitamos. Hermano, número 3: reprenderé por vosotros al devorador. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios promete darnos protección. Oiga esto: y derrota de Satanás en la vida nuestra. Número 4: no destruirá el fruto de la tierra. Número 5: ni vuestra vida en el campo será estéril. Cuando habla de estéril, está hablando que Dios promete tener un cerco como lo tenía con Job. Protección familiar. Número 6: todas las naciones os dirán bienaventurados o benditos. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición en su vida y en la mía será, hermano amado, evidente. Se va a manifestar la bendición. Número 7: seréis tierra deseable. ¿Qué quiere decir este versículo cuando dice Dios: entonces las naciones os dirán bienaventurados y seréis tierra deseable? Oiga, ¿sabe lo que quiere decir? Que nosotros, el pueblo de Dios, seremos gente escogida y apreciada por Él, por Dios. Seremos deseables para su servicio.
Dios va a desear que le sirvamos. Porque Dios dice, hermano amado, que seremos deseables, gente escogida y apreciada por Él para su servicio. En otras palabras, Dios quiere que su pueblo lo honre como rey y que llene su trono de alabanzas y de adoración, y que su pueblo le sirva a Él y que le dé a Él lo primero y lo mejor, que le dé todo lo que su pueblo posee. Porque cuando el pueblo hace eso, entonces allí es donde está la promesa de recibir estas 7 bendiciones. Dios va a desear que le sirvamos. Fíjense que hay más de 4, 5, 6 personas que no han servido por causa de las finanzas. Algunas hasta han discutido y peleado conmigo por las finanzas. Es impresionante cuando se habla de dinero, hermano amado, cómo se mueven las emociones, pero tan fuerte y tan profundo, porque se está hablando de lo más preciado por muchos seres humanos. No de una, muchas. Hermano, es impresionante cuando no hay una educación. Es impresionante, hermano amado, hablar de dinero. La gente prefiere un mensaje de la venida de Cristo, de los dones, de los talentos, de la prosperidad. La gente quiere un mensaje de amor, de gracia, de misericordia, de guerra espiritual. Hablemos de finanzas. ¿Cuántas veces hablamos de Malaquías 3? ¿Cuántas veces hablamos de la necesidad que tenemos del poder del diezmo? ¿Cuántas veces hablamos de nuestros deberes y responsabilidades? Y cuando se habla, mucha gente tiembla. Hermano, por favor, yo le estoy hablando que cuando Dios, hermano amado, dice Malaquías 1, Malaquías 2, Malaquías 3, y la gente entiende lo que Dios está enseñando, entonces viene Dios, hermano amado, y desde el capítulo número 3 habla de las 7 bendiciones que hay para su pueblo, para el pueblo de Dios, hermano amado, porque su pueblo le va a honrar como rey y va a llenar su trono de alabanzas y de adoración, como los reyes que vinieron y trajeron a los pies lo mejor de ellos y adoraron a Jesús con su vida. Pero oiga, no solo eso, hermano amado, ahí está la promesa de Dios de recibir todo lo que le acabo de mencionar. Pero cuando sucede eso, entonces termina Malaquías con el capítulo número 4. Dele vuelta, porque no nomás vamos a hablar de las finanzas. Tiene 4 capítulos. Oiga, por favor, el capítulo número 4 es el clímax de las promesas divinas. Dios le promete a su pueblo lo que yo le voy a leer. Oiga esto: un mover sobrenatural de su espíritu. Vamos a ver las bendiciones de Dios para los obedientes. Esto sucederá a los que oyen su voz. Malaquías 4:2. Más a vosotros, los que teméis mi nombre. Oiga lo que le promete Dios: 6 cosas. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos con los pies, nuestros enemigos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los Aleluya, aleluya, Señor, gloria a Dios. ejércitos. Oiga, número 1, les nacerá el sol de justicia. Número 2, salvación. Número 3, oiga, salvación vendrá cuando sea necesaria. Saldrán en paz. Número 4, saltarán de gozo. Número 5, hollarán a los malos o a los enemigos. Número 6, tendrán la victoria total. No el 50, no el 80, no el 99, no. Total. 100% en su vida. Ese es el premio a la obediencia, a la palabra y a el Espíritu de Dios. Esa es la vida
práctica de un verdadero adorador. Ese es el evangelio en el que yo he creído por 28 años. Este es el evangelio que compromete a su pueblo y que le pide a Dios su corazón. Este es el evangelio que habla de dar para poder recibir. Este es el evangelio, hermano amado, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Esta es la verdadera devoción a un Dios que pide esto de su pueblo. No religiosidad, realidades espirituales de Dios. Dios honra a los que le honran, y los que le tienen en poco a Él, Dios no los honra. Dios honra a los que lo bendicen a Él, hermano amado, con todo su ser. Dios honra a los que le honran a Él como Él se lo merece. Hermano, entonces termino diciendo lo siguiente: ¿cuál es la gran enseñanza de este libro de Malaquías? ¿Cuál será? Dos palabras, chiquitas, pero profundas, sencillas. El Padre quiere corazones puros en sus adoradores, para que cuando ellos diezmen y ofrenden, Dios les reciba sus diezmos y sus ofrendas. Lo primero y lo mejor, porque Dios no ve el exterior. Dios no mira lo exterior. Dios mira el corazón, lo interior. Dios no mira como miramos los hombres. No. Dios mira aquí. Dios mira actitudes. Dios mira lo que hay aquí. Y Dios quiere enseñarle a su pueblo lo siguiente: ven, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Pueblo, ¿quiere ser libre? ¿Quiere ser bendito? ¿Quiere promesas? ¿Quiere amarlo como Él se lo merece? ¿Quiere realidades? ¿Quiere adorarlo en el altar? ¿Quiere usted pararse así sin nada, de que avergonzarse y decirle al Señor: aquí está tu hijo, aquí está tu hija, Señor, yo te amo, Señor, úsame como un instrumento? Hermano, ¿cuál es el propósito de ser evangélico? ¿Qué es ser cristiano? ¿Cargar una Biblia y ir a la iglesia? No, por favor. ¿Qué es? El reino de Dios. ¿Qué es? ¿Qué significa Jesús para usted? ¿Cuánto usted ama a Jesús? Yo no sé, pero Dios sí sabe, porque Él pesa los corazones. ¿Será que su corazón viene cargado esta noche? ¿O viene con gozo, con alegría? ¿Será que su corazón está atribulado? ¿Por qué? ¿Qué le estorba? Aprenda. El Dios que usted tiene está sentado en el trono, y Él dice: acérquense al trono de mi gracia para alcanzar misericordia y hallar socorro en el momento oportuno. ¿Será un buen momento? ¿Será? Yo pienso que sí. Vaya, si algo necesitamos como iglesia, es que la promesa de Jesús se haga real. 2 o 3 congregados en su nombre, y Él se hace presente. Si Jesús está presente y usted es redimido, usted no va a soportar la tentación de alabarlo, de adorarlo, de besarlo, de tocarlo, de expresarle cuánto lo ama. Usted lo va a anhelar, lo va a desear, va a tener un hambre de Él. Esa hambre que duele, esa hambre que cala, esa hambre que lo hace a uno, hermano, hacer lo inalcanzable. Porque el amor no son palabras. El amor es dolor. El amor son
solamente para los hijos de Dios. Para los hijos. Yo en esta noche le hago un llamamiento. Son las 9:03. Me voy a suplicar 3, 4 minutos. Se lo suplico. Ya nos vamos y cerré la Biblia. Para los redimidos y para los hijos de Dios. No importa si está bien o está mal. No importa su situación con Dios. Yo le hago un llamamiento. Si usted considera que Dios le habló, hable con su Señor. Pero yo le hago un llamamiento porque hay necesidad. Si usted supiera lo que se mueve y todas las situaciones que hay detrás de la escena, es impresionante. Se impactaría lo que se mueve para llevar a cabo un servicio. Pero están los que Dios quiso que estuvieran. Y Dios tenía para usted este mensaje. Yo a usted lo necesito. Y yo a usted le invito. Venga y ayúdenme. Venga y responda al llamamiento. En el nombre de Jesús. Regáleme 3 minutos. Amén. Por favor.